¿Qué es el cine? Tenemos tres respuestas a esta pregunta. Lo primero que se nos viene a la mente es, pues literalmente lo que es una sala cinematográfica, que es el lugar donde se proyectan las películas. No decimos que vamos al cine cuando vamos a ver una película en la sala de nuestra casa, en la laptop o en el teléfono. El otro uso del término tiene que ver con la técnica de cine. Y esta es la manera muy particular que tienen de trabajar las personas que laboran en esta industria, que es muy diferente a cómo trabajan por lo general en las sitcoms o en las telenovelas, los noticieros y en otros medios televisivos o audiovisuales. Con el tiempo se comenzaron a producir películas para televisión y hubo grandes cineastas que realizaron sus historias pensando en que serían proyectadas en una pantalla chica. La tercera es el lenguaje del cine. El lenguaje cinematográfico, que es el arte de narrar la historia a través del sonido y de la imagen, que se alimenta de todos los medios audiovisuales. Cada vez que surge algún nuevo estilo o algún nuevo invento técnico, los cineastas más sensibles inmediatamente asimilan cuáles son los potenciales narrativos que este tiene y lo incorporan en la narrativa de sus películas. El lenguaje cinematográfico tiene que ver con el tamaño que tienen los objetos en el plano, el movimiento que tiene la cámara y la combinación de la imagen con el sonido para lograr efectos subjetivos e interpretativos dentro de una película. Y esta, a final de cuentas, es la razón por la que amamos el cine. Historia del cine. Una vez que la tecnología de la fotografía permitió capturar la imagen, el siguiente objetivo tecnológico sería capturar imágenes en movimiento, lo cual daría como resultado lo que hoy conocemos como el cine. El cine surge a finales del siglo XIX con la Segunda Revolución Industrial, la cual promovió dos fenómenos interesantes, la urbanización y la migración, debido a que millones de personas migraron del campo hacia las ciudades para trabajar en las fábricas, provocando de esta forma el crecimiento de las ciudades. Mientras esto ocurría, el cine llegaría a las masas de la mano de los hermanos Lumière, quienes llevaban años trabajando en su cinematógrafo y filmando más de un centenar de películas de 1 minuto. Luego de varias presentaciones en sociedades científicas, los Lumière decidieron hacer una exhibición comercial de sus películas, la cual se desarrolló en el Gran Café del Boulevard de los Capuchinos, en París, donde en una pequeña sala efectuarían su presentación el 28 de diciembre de 1895, fecha que es considerada como el primer momento de la historia del cine. De esta forma, las primeras experiencias del cine fueron con películas de 1 minuto, como la salida de los obreros de la fábrica en 1895, la llegada del tren a la estación en 1896, película en la que por cierto sus espectadores siempre gritaban o se ocultaban, pensando que el tren se estrellaría con ellos. También se destaca la película El regador regado en 1895, que sería considerado como el primer film de humor en la historia del cine. Los Lumière tenían un procedimiento narrativo sencillo, escogían un tema que a su juicio podría ser interesante, colocaban la cámara frente a él y rodaban sin interrupción hasta quedarse sin película. Luego del cinematógrafo Lumière, llegaron varios inventos inspirados en él, entre ellos el kinetoscopio patentado por Thomas Edison, el cual sería la antesala de los futuros proyectores de cine, y el vitascopio, un proyector de cine cuya primera exhibición en salas fue el 23 de abril de 1896 en Nueva York. Para esa misma época aparece Georges Méliès, quien era un ilusionista, que usaría el cinematógrafo asombrando y sorprendiendo a los espectadores al emplear recursos visuales y efectos especiales. Méliès construiría además el considerado primer estudio de cine,
cuidando la puesta en escena mediante el uso de trampillas, telones y otros mecanismos. Méliès produjo más de 500 cortometrajes, de los cuales su obra más representativa sería Viaje a la Luna de 1902, considerada como la primera película de ciencia ficción. En el año de 1903, el americano Edwin Porter, uno de los primeros operadores de Edison, produjo La vida de un bombero americano. El argumento era diferente. Una madre y su hijo quedaban atrapados en un edificio en llamas y eran rescatados en el último momento por un equipo de bomberos. Porter, al unir diversos planos rodados previamente, se convirtió en uno de los primeros en unir diversos planos para una composición final. Para el mismo año, llegaría El asalto y robo a un tren, narrada en 12 tomas, el cual trata del asalto de un tren por unos ladrones. Lo que llama la atención de esta película es la transición entre planos y secuencias, tratando de articular un lenguaje audiovisual de forma coherente. Este film sería considerado con el tiempo como una de las primeras películas del oeste. Todas esas tendencias culminaron con la creación de un público atraído por el cinematógrafo, y así las primeras salas cinematográficas empezaron a aparecer en las ciudades. Estos cines improvisados se llamaban Nickelodeons y eran teatros improvisados donde la audiencia se sentaba en asientos incómodos, con un piano viejo y poca ventilación. Los Nickelodeons fueron todo un éxito entre los migrantes. En 1910 ya había más de 10.000 Nickelodeons en Estados Unidos. Para 1913, los Nickelodeon se convirtieron en las víctimas de su propio éxito, debido a que el público creció rápidamente y se requería de auditorios más grandes. Con el tiempo, los Nickelodeon disminuyeron con la llegada de la película de larga duración, y a medida que las ciudades crecían, la consolidación de la industria se dirigió a cines más grandes, cómodos y mejor equipados. Los directores de cine muy pronto se dieron cuenta de que había un mercado para el cine de entretenimiento, y así el negocio había empezado. Ahora hablemos del papel de las películas en la cultura popular. La importancia del cine reside básicamente en las áreas de entretenimiento y cultura. Cuando la demanda de películas se incrementó, solo las compañías más grandes pudieron costear los gastos de producción. Estas compañías monopolizaron la producción, distribución y exhibición de las películas. Hoy, la industria cinematográfica está controlada por grandes corporaciones que todavía siguen mucho de los modelos establecidos en la década de 1920. Por otro lado, el cine se volvió una actividad social. La gente dejó de ir al parque o a la casa de los amigos el sábado en la tarde para ir a las oscuras salas de cine a ver una película. De esta forma, el cine se volvió una institución cultural de gran importancia. En esto, Hollywood jugó un papel fundamental, puesto que fue el forjador de las estrellas de cine. La popularidad del cine se basó en su atractivo para todas las clases sociales, a diferencia del teatro, la ópera o el ballet, que eran atractivos para la élite. El cine atrajo a las masas, por lo que a este se atribuye la formación del concepto de cultura de masas. Por último, aunque el cine comenzó como un medio de entretenimiento, también influyó en el periodismo. Alrededor de 1910, los noticieros cinematográficos empezaron a aparecer cada semana o cada 15 días, con los acontecimientos más importantes de la época. Más tarde, los grandes estudios de cine se hicieron cargo de la producción de estos noticieros e informaron sobre noticias nacionales, deportes y en ocasiones alguna historia de interés general. Los noticieros cinematográficos, en su época de gran impacto, se descontinuaron en la década de 1960, cuando el periodismo de imágenes pasó a manos de la televisión. En resumen, el cine se produce a puertas de la segunda revolución industrial. Llegaría a las masas de la mano de los hermanos Lumière y su cinematógrafo. Luego del cinematógrafo, se crearon el kinetoscopio patentado por Edison y el vitascopio, primer proyector de cine con impacto comercial. Georges Méliès
Fue el primero en usar recursos visuales y efectos especiales en una película. Su obra Viaje a la Luna de 1902 es considerada la primera película de ciencia ficción. Edwin Porter fue el primero en construir una historia con la unión de diversos planos. Las primeras salas cinematográficas se llamaban Nickelodeons. Con la llegada de los grandes cines, la industria cinematográfica se vuelve parte de la cultura popular. ¿Qué son los géneros cinematográficos? Son las categorías en que se clasifican formalmente las películas, es según sus características temáticas, narrativas, ritmo, el tono, el estilo y la intención de evocar ciertos sentimientos. La ambientación o el formato son factores clave para determinar el género de una película. Cine documental. El documental es cine realizado sobre la base de materiales tomados de la realidad. Las entrevistas, planos de larga duración, locaciones, luz natural, voces en off, cámara estática o material de archivo son algunos de los elementos narrativos que caracteriza al cine documental. Cine biográfico. Género que narra la biografía de una persona real y famosa, líderes políticos, religiosos, deportistas, artistas, músicos o personas comunes que por alguna acción llaman la atención de la sociedad. Más excepcionalmente de un personaje de ficción, con ciertas licencias históricas cuya trama recrea los episodios más relevantes. Cine de terror u horror. Va dirigida a producir en el espectador emociones como miedo, temor o pánico, y jugar con estas emociones al someterlo a suspensos, sobresaltos y ansiedades. Engloba todas aquellas producciones cinematográficas cuya finalidad es fomentar dramas efectistas, truculentos o misteriosos, capaces de inducir sensaciones de inquietud, temor y sobresalto en el espectador. Cine musical. Todas aquellas producciones cinematográficas que ofrecen canciones o temas musicales bailables en una parte fundamental del desarrollo argumental. El concepto del espectador, que impera en todos los aspectos de la sociedad de los Estados Unidos, alcanza uno de sus máximos exponentes en el cine, y dentro de él, en las elaboradas coreografías, las melodías inolvidables y las obras maestras que ha dado el género musical. Cine de suspenso, también llamado intriga o thriller, aborda sucesos criminales o que extrañan amenazas de muerte, aunque estos quedan en segundo plano frente al mecanismo narrativo que hace la participación del espectador. Cine de comedia, género que busca la carcajada en el espectador mediante episodios de humor elemental, grotesco o absurdo, carente de matices o profundidad psicológica. Cine de drama. El drama es un género que trata situaciones generalmente no épicas en un contexto serio, con un tono y una orientación más susceptible de inspirar tristeza y compasión que risa o gracia. Sin embargo, desde el punto de vista etimológico, el drama evoca acción y diálogo. Cine infantil, película que por su temática va dirigida a los niños, con fines didácticos o de entretenimiento, basados en situaciones de la vida real o ficciones, por lo general presentadas en dibujos animados, filmaciones reales o mezcla de ambos. Cine de ciencia ficción, es un género cinematográfico trasunto del género literario, que utiliza la ciencia para fundamentar narraciones con representaciones especulativas de fenómenos imaginarios como extraterrestres, planetas, alienígenas y viajes en el tiempo, a menudo con elementos tecnológicos como naves espaciales, futuristas, robots y otros artefactos más o menos inspirados en las posibilidades de la ciencia. Cine bélico, género cinematográfico que trata de hazañas épicas, reales o ficticias en un campo de batalla. Se puede subclasificar en guerras del siglo XX, cine épico o cine de romanos. Cine de acción. El cine de acción es un género cinematográfico en el que prima la espectacularidad de las imágenes por medio de efectos especiales, dejando al margen cualquier otra consideración. Se caracteriza por un relato esquemático, protagonizado por personajes arquetípicos, y por la abundancia de secuencias donde la prima del dinamismo, persecuciones, huidas, carreras y combates, y el enfrentamiento espectacular a través de luchas cuerpo a cuerpo y con máquinas, tiroteos, explosiones, incendios, etc. Cine de aventura.
El cine de aventura es un género cinematográfico que refleja un mundo heroico de combates y aventuras, y en él suele predominar la acción y valores caballerescos. Cine western es un género cinematográfico típico del cine estadounidense, que se ambienta en el viejo oeste estadounidense. Y por último tenemos al cine de fantasía, género que corresponde a películas con temas de fantasía, los cuales suelen incluir magia, mundos de fantasía exótica o hechos, personajes o criaturas absolutamente irreales que de ningún modo pertenecen a la realidad conocida de nuestro mundo. En contraste con el cine de ciencia ficción o el terror, que tienen o pueden tener una base realista o científica. ¿Cómo se crea una película? Etapas de producción. Las etapas de producción de cualquier proyecto audiovisual son tres: la preproducción, la producción y la postproducción. La primera etapa es la preproducción. Esta arranca cuando ya se tienen los recursos para arrancar formalmente un proyecto audiovisual. En esta, todos los departamentos empiezan a preparar su trabajo para la realización del producto audiovisual. De estas tres etapas, posiblemente la preproducción sea la más importante. La calidad de la preproducción define qué tan buena va a acabar siendo la producción y la grabación, y esa a su vez define qué tan buena va a poder ser la postproducción, o sea, la edición, la corrección de color, los efectos, etc. Cada proyecto tiene sus propias necesidades, pero aquí hay algunos ejemplos de lo que ocurre en preproducción. El departamento de locaciones encuentra los lugares donde se llevarán a cabo las grabaciones y firman contratos. El departamento de arte construye y diseña escenografías. El departamento de caracterización hace pruebas de maquillaje. Los vestuaristas hacen pruebas de vestuario. El departamento de foto visita locaciones, planea el diseño de iluminación y hace pruebas de cámara. El director selecciona actores y ensaya con ellos. El departamento de postproducción prepara el equipo que usará y cómo lo usará en conjunto. O sea, prepara el flujo de trabajo para hacer la edición, la corrección de color, los efectos especiales y la masterización. El departamento de sonido visita las locaciones y prevé asuntos a resolver para la grabación en locaciones. El asistente de dirección prepara la logística de la grabación. Y finalmente la productora administra y reúne todos los elementos necesarios para realizar el proyecto y para que todos puedan trabajar en paz. Durante la producción, todos cosechan el trabajo de preparación que hicieron durante la y ahora ejecutan la grabación o la realización del proyecto audiovisual. Cada departamento ejecuta su área y trabaja junto con los demás para sacar el proyecto adelante. La directora dirige a los actores y a su equipo. La fotógrafa ilumina y maneja el equipo de grabación. Los vestuaristas y maquillistas caracterizan a los actores. El director de arte viste y mantiene las locaciones. Y la productora se encarga, junto con el asistente de dirección, que todo funcione bien y que todos los departamentos tengan lo que necesitan para trabajar. El supervisor de postproducción y el editor se encargan de capturar, administrar y respaldar el material grabado y prepararlo para la siguiente etapa que comenzará una vez que termine la grabación o producción. En la etapa de postproducción, no todos los miembros del equipo siguen trabajando en el proyecto. Vestuaristas, maquillistas y dirección de arte simplemente cierran labores y se van a otro proyecto. Del departamento de foto, solamente la cinefotógrafa llegará en algún momento a revisar la corrección de color, pero la directora y productora seguirán de lleno en el proyecto. Pero se integran por completo otros miembros del equipo, ahora de postproducción. El editor comenzará a armar la historia con lo que fue grabado junto con sus asistentes. Una vez que la edición llega a corte final, el diseñador sonoro construye toda la atmósfera auditiva en un proceso separado, y el colorista corrige color e inclusive reilumina la imagen junto con la cinefotógrafa. Dependiendo del proyecto, el departamento de efectos visuales también entra y agrega imágenes generadas en computadoras, extensiones de sets o efectos que son más baratos de hacer en postproducción. Finalmente se masteriza el proyecto para los medios de exhibición necesarios y se concluye esta etapa. Por supuesto, como ya lo he señalado, cada proyecto puede tener sus variaciones. Una película de ciencia ficción tendrá más departamentos y sus labores pueden variar. Un documental puede no seguir estas etapas al pie de la letra, y un proyecto independiente y pequeño puede ni siquiera tener todos los departamentos que aquí menciono. Ahora, estas etapas se llaman de producción, pero yo preferiría llamarlas de realización para así considerar otras tres que normalmente no son tomadas en cuenta como parte esencial de un proyecto. Una de ellas es la etapa de distribución o de exhibición. En esta, el proyecto se muestra en cines, se estrena en línea o simplemente se sube a algún sitio de internet. Y así se muestra a su público para terminar su ciclo, pues esta parte es también parte de la realización, pues sin público un proyecto es como si no existiera. También existen otras dos etapas de realización previas a todas estas en la industria que no son formalmente reconocidas. La primera es la de escritura del guión. Esta es la más importante, pues de ella dependerá la calidad de todo el trabajo posterior. Como decía Kurosawa, con un buen guión,
Un buen director puede producir una obra maestra. Con ese mismo guión, un director mediocre puede producir una película pasable. Pero con un mal guión, ni siquiera un buen director tiene posibilidades de crear una buena película o una verdadera expresión cinematográfica. La siguiente etapa es la de desarrollo del proyecto. En esta, el guión se convierte en una carpeta de producción donde se hacen propuestas artísticas. Se buscan colaboradores para todos los departamentos, se hace parte de la planeación, aunque no toda, porque todavía no se tienen los recursos, y en general se prepara el proyecto para conseguir dinero para su realización. Esta etapa de desarrollo es para hacer propuestas y conseguir recursos. Es hasta que se consiguen que entramos a la preproducción. Para recapitular y concluir este video, las etapas oficialmente reconocidas como las etapas de producción son preproducción, producción y postproducción. Pero las etapas de realización son escritura del guión, desarrollo del proyecto, preproducción, producción, postproducción y finalmente distribución. ¿Cómo elaborar un guión? Escribir un buen guión para cortometraje es tan fácil como hacer un buen picnic. Solo imagina que eres una persona súper minuciosa y detallista y que te gusta hacer las cosas bien y que la gente la pase en bomba en los picnics. Hoy te vamos a proponer una manera efectiva para escribir un buen guión de cortometraje. Voy a compartirte 3 etapas que yo considero esenciales a la hora de escribir un guión. El storyline, que es como el cimiento de nuestra historia o la cestita de nuestro picnic. La estructura, que son los eventos de nuestra historia o el plan de nuestro picnic. Y por último, el guión, que es el cuerpo de nuestra historia o el picnic. Como pudiste notar, escribir el guión en sí es el último paso de este proceso. Así que si pensabas que íbamos a sentarnos a escribir diálogos apenas tuviéramos una idea, pues ya estamos aprendiendo. En el proceso de creación de Tamborito, este trabajo inicia desde la exploración. En este paso, conocemos la temática que conecta honestamente con nosotros y con nuestro entorno. Con este sentimiento claro, es momento de definir concretamente de qué se trata tu historia. Recordemos que el tema de nuestra historia debe ser un concepto básico, o sea, la versión más simplificada de una idea más grande. Por ejemplo, el amor, la discriminación, la desigualdad social. Es básicamente una palabra o una frase que encapsula toda tu historia, así como una cesta lleva todo lo necesario para tu picnic. Debes tener muy claro cuál es el tema que está tocando tu historia, ya que eso es lo que va a definir todos los pasos siguientes. Debe ser algo muy específico y comprensible. Si se te dificulta explicar el tema de tu historia, es porque muy probablemente todavía no sabes de qué se trata. Si lo puedes explicar en palabras sencillas, lo más difícil ya está logrado. Luego de elegir el tema, debes definir qué es lo que tú como autor quieres decir sobre ese tema. Y a este comentario de autor es lo que le llamamos idea temática o el mensaje de tu historia. Es muy importante que estés claro en cuál es tu comentario como autor, porque este comentario es el que te va a llevar al final de la historia y el que va a comprobar si tu guión realmente está funcionando o no. Si al terminar de leer tu historia las personas entendieron lo que estabas tratando de decir, tienes un guión exitoso. Pero si no entendieron, en alguna parte de este viaje te perdiste y debes de sentarte, meditar y reencaminarte para llegar al final que habías trazado desde un principio. Luego de definir tu tema y tu mensaje, ya va a ser mucho más fácil definir una serie de eventos que te van a servir para transmitir esta idea que elegiste. Y eso lo podemos hacer a través del storyline. El storyline es un párrafo de máximo 5 líneas que resume tu historia de principio a fin. Para que sea más fácil redactarlo, divídelo en 3 partes. La primera parte es el planteamiento. El planteamiento es una oración que nos expresa quién es nuestro protagonista, cuál es su intención y cuál es su obstáculo. En otras palabras, a quién estamos siguiendo, qué es lo que quiere y qué se lo impide. La segunda parte es el nudo, y esta es una oración que nos expresa qué es lo que el personaje hace para superar su obstáculo y alcanzar sus objetivos, o sea, sus tácticas. Y ojo, que las tácticas del personaje son las que nos muestran quién es realmente. Lo que decide hacer lo define como personaje y nos adentra en el tema y en la idea temática. Y la tercera parte es el desenlace, si nuestro protagonista alcanza o no su objetivo. Y este final lo escribimos tal cual, sin misterios, sin intrigas, y lo más importante es que debe de transmitir la idea temática que elegiste desde el principio del proceso. Una vez tengas tu storyline, esto te va a servir de brújula durante el resto del proceso y también le va a servir a otras personas que puedan leer o apoyar tu guión para saber si tienes algo realmente sólido e interesante.
Con esta etapa lista ya tenemos la cesta de nuestro picnic o el cimiento de nuestro guión y podemos pasar a la segunda etapa, que es la estructura de nuestra historia. La estructura del guión está conformada por los puntos más importantes de la historia y los que realmente la mueven hacia adelante. Todo lo que queda fuera de estos puntos es opcional. Para armar esta estructura puedes verlo como armar el plan de tu picnic. Tienes que definir un orden de eventos a seguir y esto lo conocemos como escaleta. La escaleta que a mí me gusta seguir es la siguiente. Presentación. Esta es la escena o secuencia que nos muestra el tema, el personaje y su conflicto. Aquí debemos detallar algo que nos muestre a quién estamos siguiendo en esta historia, cómo funciona su mundo, cuál es su objetivo y qué le impide obtenerlo. Detonante. Este es el elemento o evento que dispara todos los sucesos de la historia, o sea, la razón por la que todo pasa. Sin detonante no hay conflicto y sin conflicto no hay película. Es un momento de ruptura donde se quiebra la normalidad del personaje y se ve obligado a hacer algo. Punto de giro. Este es el momento donde el personaje reacciona al detonante y toma una decisión, o el efecto directo de la ruptura que mostramos antes. Por lo general, este es el momento donde el personaje arma su plan para superar su obstáculo y lograr su objetivo, y aquí es donde aparecen sus tácticas. Punto medio. Este momento representa la primera derrota del personaje, el punto de no retorno. El plan no funciona, todo se derrumba y el personaje se da cuenta de que las cosas no se van a resolver tan fácilmente como lo pensaba. Debido a esto mismo, el personaje tiende a tener una revelación o una pérdida de la inocencia. Cabe destacar que el punto medio realmente depende de tu historia, porque si el final de tu historia termina bien, entonces el punto medio es una derrota. Pero si el final de tu historia termina mal y el personaje no consigue su objetivo, entonces el punto medio debe ser lo contrario, debe ser una falsa victoria. Pareciera que todo va a estar bien, pero luego de allí todo va cuesta abajo. Crisis. Este es el momento más bajo de nuestro protagonista, donde muere la perspectiva que tenía hasta ahora y nace una perspectiva nueva. Pero esta muerte es fatal. Por lo general, este es el momento donde el personaje reflexiona sobre todo lo que ha venido haciendo hasta ahora y hasta dónde lo ha llevado. Segundo detonante. Este es un segundo evento que lleva a nuestro personaje a tomar una nueva decisión y vuelve a mover la historia hacia adelante. Pone al personaje nuevamente en marcha luego de su descenso a los infiernos. Esta es la segunda decisión del personaje y la más importante, porque nos va a demostrar si aprendió o no su lección durante la historia y es la que nos va a llevar al final que trazamos desde un principio y nos va a transmitir la idea temática. Clímax. Este es el momento de máxima emoción en la historia. El personaje logra o no logra su objetivo, gana o pierde, llega o no llega, una de dos. Y ese momento es ¡guau! Resolución. Este es el momento donde cerramos nuestra historia, la escena o secuencia final donde presentamos de manera clara nuestra idea temática y dejamos al lector pensando en lo que tú querías que pensaran desde el principio de la historia. Ahora bien, estos puntos que acabo de mencionar son los eventos paradigmáticos de la historia, o sea, lo que pasa físicamente, lo que podemos ver en pantalla. Sin embargo, para que estos puntos tengan un mayor sentido y profundidad, debemos de darle un valor sintagmático. O sea, cada evento tiene que significar algo y debe tener una razón específica para existir en el guión. El personaje hace esto para conseguir esto, el personaje hace tal cosa para aprender tal cosa, al hacer esto, el personaje logra tal cosa, así. Y este significado que le ponemos a cada evento debe trabajar siempre en función al tema y a la idea temática. Lo importante es que tú como escritor te sientes, medites e identifiques cuáles son los puntos que te sobran o cuáles son los puntos que puedes unir dependiendo de tu cantidad de páginas, claro está. Al final, el objetivo con este ejercicio de hacer la escaleta es que tu sucesión de eventos haga sentido. Si hace sentido, todo está bien. Luego de crear la escaleta o el plan de tu picnic, entramos en la tercera y última etapa de este proceso, que es escribir el guión, o sea, hacer nuestro picnic, amigues. En esta etapa, el primer paso que te recomiendo hacer es tomar tu escaleta y rellenar los puntos para saber cómo tu personaje pasa de uno al otro. Y esto lo podemos hacer escribiendo un documento llamado argumento. El argumento es simplemente escribir toda tu historia completa de principio a fin como si fuera una novela, sin diálogos y sin formato de guión.
La clave para este documento es escribirlo de manera concreta, incluyendo los momentos que mueven la historia hacia adelante y sin entrar en muchos detalles. Pasa esto, luego pasa esto, luego pasa esto y al final pasa esto. Al hacer el argumento, esto nos funciona como un ejercicio de ensayo y error para saber si la historia realmente funciona antes de sentarnos a escribir el guión per se. Esta es la prueba de fuego de tu guión y lo más recomendable es que al terminar cada versión se lo muestres a diferentes personas para que te den su feedback y tú puedas saber si realmente está funcionando o qué puedes mejorar para que funcione. Para un largometraje, este documento puede tener un máximo de 15 páginas, así que para un cortometraje, pues con 1 a 3 páginas te funciona. Ahora bien, déjame te comento que si has seguido todos estos pasos, ya tienes el 80% de tu guión escrito. ¿Qué nos hace falta entonces? El formato de guión cinematográfico. Llegados a este punto te darás cuenta que, contrario a lo que mucha gente piensa, escribir un guión no es sentarte a detallar escenas y escribir diálogos. Realmente es pensar y desarrollar tu historia y tener una base lo suficientemente sólida para que cuando nos sentemos a desarrollar escenas sea tan fácil como llegar al parque, elegir tu spot y disfrutar de tu picnic. Entonces, ¿cómo manejamos el formato básico de una escena? Este formato cuenta de 3 elementos: la cabecera, las descripciones y los diálogos. La cabecera es la línea que nos dice si la escena pasa en interior o en exterior con las nomenclaturas int o ex. Luego de eso detallamos el nombre de nuestra locación y si pasa de día o de noche. Las descripciones son las acciones de nuestro personaje, lo que hace en el momento. Y este espacio se limita exclusivamente a cosas que podemos ver en pantalla. No se deben de incluir pensamientos, sentimientos internos, explicaciones abstractas, comentarios de autor o nada que no se pueda ver. La regla de oro es, si no lo podemos ver, no pertenece al guión. Por último, los diálogos son las líneas del personaje y los diálogos deben de trabajar siempre en función a la escena y a la historia. Deben de revelar algo importante o crucial o mover la historia hacia adelante. Es muy importante que siempre pongas a prueba tus diálogos, ya que esta es la parte del guión que más tiempo consume en pantalla. Por lo tanto, hay que usarlos de manera inteligente para evitar desviarnos del tema o alargar innecesariamente el guión. Adaptación literaria. Existen muchísimas adaptaciones literarias míticas en el mundo del cine. Infinidad de cineastas han adaptado obras literarias para crear obras que, trasladadas al séptimo arte, han resultado icónicas de alguna manera. Sin embargo, también hay muchísimas adaptaciones literarias que son tremendamente fallidas. ¿Qué tienen los libros que son una fuente tan inagotable de ideas para el cine? Básicamente, comprar los derechos es relativamente barato. Después, los cineastas, en general, somos personas que tendemos a buscar ideas en el campo de la literatura. Luego también hay otras influencias, como por ejemplo otras películas, cuadros, música, etc. La fuente de ideas, videoclips también, documentales, lo que vemos por la calle. O sea, al final, somos una esponja que capta un montón de referencias. Pero los libros nos dan muchísimas ideas, por ejemplo, a nivel de trama, guión. Mira esta estructura, por ejemplo, qué curiosa, la podemos replicar, etcétera, etcétera. Hollywood siempre ha tenido muchísima querencia por adaptar libros, pero también el cine europeo, el cine oriental, etcétera, etcétera. Así que realmente los libros son una fuente muy recurrente para todo tipo de cineastas y de producciones. ¿Qué hace que una adaptación literaria funcione o no funcione? Todo lo que voy a soltar en este vídeo es pura y simplemente subjetivo. No me lo toméis especialmente al pie de la letra, porque aquí estoy hablando también de lo que he ido aprendiendo con el tiempo, de lo que he aprendido, por ejemplo, mirándome los vídeos que son muy interesantes de un canal que se llama Nerd Writer. Os dejo el link aquí abajo, miraos su videoblog porque es súper interesante. Y realmente lo que he ido comprendiendo con el tiempo es cómo funcionan las adaptaciones literarias en ciertos aspectos. Lo primero de todo es que funcionen en un plano visual. Me explico, un libro realmente no deja de ser una colección de 100, 200, 300, 500 páginas repletas de texto. Que sí, que hay libros que vienen algunas veces con ilustraciones, como por ejemplo los libros infantiles o las ediciones especiales. Pero sin embargo eso es la excepción que confirma la norma. La mayoría de libros lo único que tienen es texto, simple y llanamente texto, excepto por la portada y la contraportada. Es un medio textual. Y la diferencia entre un medio textual y un medio visual es que el medio visual tiene que apelar a muchas más cosas que a la información verbal. Tiene que
transmitir sensaciones y emociones con el poder de las imágenes y del sonido. Un párrafo donde un personaje a lo mejor está pensando y teniendo un hilo de pensamiento consigo mismo, ¿no? Un tren de pensamiento en el que encadena una reflexión con otra. Esto en una película se puede perfectamente resumir con un traveling, ¿vale? Con un traveling del punto A al punto B, siguiendo al personaje y viendo cómo a lo mejor las luces de las farolas se le reflejan en su rostro, creando unas sensaciones un poco extrañas, y viendo la expresión del actor o la actriz que esté representando ese momento en concreto. En cine, personalmente creo que lo que hace que una adaptación funcione es que cosas que pasan y grandes dosis de exposición verbal se puedan condensar de una forma muy visual. En el momento en que estás haciendo una adaptación muy al pie de la letra, nunca mejor dicho, cometes el riesgo de que tu película resulte pesada, farragosa, demasiado cargada de verbalidad, y al final el cine también se aleja del teatro en eso, que hay un poder añadido de la imagen y el sonido. No hace falta decirlo todo en voz alta, no hace falta contarlo, narrarlo todo. El cine al final se basa en una premisa muy simple, que los anglosajones la definen muy bien, que es show, don't tell. Muestra, no me lo cuentes. Después, condensar. Condensar es clave, porque si vamos a adaptar un libro de 500 páginas, una película de hora y media, 2 horas, que es la duración estándar de las películas, hay que tener muy en cuenta que te vas a dejar cosas en el tintero seguro. Por eso muchas veces lo que suele pasar con los fans más puristas de la literatura es que se suelen quedar decepcionados o dolidos de es que se han cargado esta subtrama porque era muy importante, no sé qué. Yo era el primero que, si fuera por mí, de adolescente, pensaba, ¿por qué se han cargado esta subtrama? Qué mal pensado, no les costaba nada. Saben mucho más que nosotros, los guionistas de Hollywood, os lo puedo garantizar. Podrán hacer un trabajo mejor o peor luego en el resultado final de la película, en el sentido de que a lo mejor, pues incluso los o las productoras han metido mano, ha habido tijeretazos en el montaje, a lo mejor los actores o las actrices no lo han hecho especialmente bien, la persona que dirigía no estaba especialmente afinada. Pueden pasar miles de cosas que fastidien el trabajo de un o una guionista, ¿vale? A la hora de hacer una adaptación literaria. Pero créanme, saben la tira, o sea, trabajan de esto, de verdad, trabajan de esto, o sea, incluso, aunque a nosotros nos puedan gustar más o menos sus decisiones, saben mucho más que nosotros. Y cuando cortan una subtrama, hay un porqué detrás. Yo personalmente opino que es mucho mejor condensar y respetar la premisa de que menos es más. No hace falta 400.000 subtramas, porque además el cine es un medio rígido. Nos guste o no, es introducción, nudo, desenlace, sencillito, conciso. Si una película empieza a irse por los cerros de huida, ¿no os ha pasado que esta película no sabe lo que pretende ser? Esto es lo peor que le puede pasar a una película que no sabe lo que quiere ser. Y esto pasa cuando hay un libro que tiene muchas subtramas, pero que en el libro están bien resueltas, y luego una película intenta trasladarlo todo, pero condensándolo en 2 horas. Resultado, tenemos una película que tiene 400.000 subtramas, y al final, pues no se cierran, la mayoría. Una película no es una serie de televisión y no debería seguir la misma lógica. Realmente, a no ser que sea algo intencionado, realmente yo personalmente creo que una película tiene su propia lógica y una serie tiene otro tipo de lógica. Entonces, nos enfrentamos a una lógica estructural contra una lógica capitular, que además se ajustaría mucho más la estructura capitular de una serie a un libro. Realmente por eso hay muchas adaptaciones literarias que funcionan muy bien, porque son series y no películas. Condensar un libro que tiene su propia estructura a una película con introducción, nudo y desenlace es una tarea súper compleja, mucho más de lo que os podáis imaginar. Así que la próxima vez que veáis una adaptación literaria y penséis, es que este personaje hacía esto y no aquello, pensad que probablemente hay un porqué. Luego también están las libertades creativas de los guionistas, pero bueno, eso ya es otro tema completamente diferente y ahí ya podríamos hablar y debatir durante horas, la verdad. Generalmente, los mayores tips o consejos que se pueden dar a la hora de adaptar un libro a cine son estos, ¿no? Luego pues hay más consideraciones, ¿no? O sea, por ejemplo, tener presentes qué personajes son más característicos, más protagonistas de la historia, qué subtramas son más de relleno que otras, etcétera, etcétera, ¿no? Y al final tener muy claro de qué trata la historia, la raíz del libro, porque eso es muy importante, tener presente de qué trata el libro en su esencia. Si tú tienes clara la esencia del libro, vas a hacer una buena adaptación. Puede ser mejor o peor, pero vas a respetar la esencia del libro. Bien, básicamente cojamos este fragmento de las muletas del Quijote.
Estamos aquí en el capítulo 3, la Odisea, y en un momento dado pasa esto. Tras informar en recepción para que les atendiera a alguien, Salva y Eugenio permanecieron juntos sentados. Eugenio parecía terriblemente incómodo, pero Salva estaba completamente centrado en sí mismo, recordando por qué odiaba tanto los hospitales. Por lo general, le traían malos recuerdos, pero no solamente se trataba de eso. Si en la comisaría estaban rodeados de blanco y azul, el azul cielo era el color omnipresente en el ambulatorio. Esto, junto al ambiente cargado y un ligero olor a desinfectante, otorgaban al centro una presencia aséptica y enrarecida, poco acogedora. En ese momento, un hombre alto, canoso y con los ojos verdes y gafas de pasta abrió la puerta de su consulta, portafolios en mano. «Salva Guzmán», declamó el médico con una voz seca y cortante. Pues bien, este fragmento, yo personalmente, si ahora tuviera que hacer la adaptación de este libro a película, lo convertiría en esto, que vais a ver ahora en pantalla. Básicamente, como podéis ver, es todo mucho más sutil, todo mucho menos especificado en el cine, porque al final también hay un margen de interpretación que tiene que permitírsele al espectador. Muchas gracias.